disfrutar de los unos a los otros. Mi nombre es Lalo Trejo y soy parte del equipo de aquí, de Comunidad Saltillo, y quiero darle las gracias al pastor Josué por darme la increíble oportunidad de poder compartir este mensaje en este increíble domingo. Y qué bueno es estar aquí, me siento muy bien, me siento muy privilegiado. Quiero agradecer también a cada voluntario que sirve en nuestra iglesia, a cada persona que está desde temprano aquí, que también está sirviendo en línea, que muchas veces no desayunan, que a veces vienen desvelados, que a veces llegan corriendo, pero que aman a Dios con todo su corazón. Gracias por tu vida, gracias por tu servicio. Y bueno, este es mi servicio favorito de todos, porque si estás en casa, lo más probable es que estés desayunando mientras ves este servicio. Y si es así, provecho, qué rico, disfruta tu desayuno. ¿A cuántos aquí les gustan los chilaquiles? ¿Te gustan los chilaquiles? ¿Puedes levantar tu mano? Ok, quiero hacer una pequeña encuesta. ¿A quién le gustan más los chilaquiles verdes que los rojos? Si te gustan más los verdes, levanta tu mano. Ok, por aquí veo algunos, muy bien. Por acá también, ok, bien. Ahora, ¿a quién le gustan más los rojos? ¿Puedes levantar tu mano? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, ok, son menos. Entonces, somos Team Chilaquiles Verdes. Ahí, si estás conectado, puedes escribir en la caja de comentarios si te gustan más los verdes o si te gustan más los rojos. Pero por lo que veo aquí en el auditorio, les gustan más los verdes. Entonces, quiero mandarle un abrazo a el pastor Enrique Gómez, que sé que probablemente está viendo este servicio. Amigo, ganamos el Team Verde. Y bueno, necesito comenzar porque no tengo mucho tiempo y quiero leerte el pasaje principal de mi mensaje, que es Santiago en el capítulo 1, en el verso 5. Lo traigo en una versión diferente, es la Living Bible, es una versión en inglés, pero quise traducírtelo para que todos pudiéramos entenderlo. Y dice, si quieres saber lo que Dios quiere que hagas, pregúntale y Él te lo dirá con gusto, porque siempre está dispuesto a dar una abundante provisión de sabiduría a todos los que se lo pidan. Padre, te damos gracias porque en esta mañana podemos disfrutar de tu presencia. Jesús, gracias porque sabemos que hoy tienes algo para nuestras vidas. Señor, hoy disponemos de nuestro corazón, disponemos nuestra actitud, nuestros pensamientos, para que hoy nos abraces, para que hoy, Señor, nos transformes, para que hoy, Señor, nos hables y cambies nuestra vida con el poder de tu palabra. Espíritu Santo, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que eres tú quien hoy habla a nuestras vidas, que eres tú, Señor, quien hoy transforma nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que salgamos diferentes de esta reunión, que hoy hagas tu obra en cada uno de nosotros. Hoy disfrutamos de tu amor y de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de este mensaje es altavoz, ¿ok? Y quiero que te quedes con esta palabra durante todo este mensaje, altavoz. Y me encanta cómo esta versión traduce Santiago capítulo 1 en el verso 5, porque dice, si deseas saber lo que Dios quiere que hagas, pregúntale. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida le hemos preguntado a Dios, hey Dios, ¿qué quieres que haga? Yo pienso que todos, ¿no? Todos en algún momento nos hemos topado con cualquier situación en donde hemos tenido que acudir con Dios y decirle, Dios, ¿qué quieres que haga en esta situación? Dios, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Qué decisión tengo que tomar? Dios, ¿me caso con esa persona o no me caso con esa persona? Dios, ¿quieres que invierta en este negocio o no quieres que invierta? ¿Tomo este empleo o no lo tomo? Todos en algún momento le hemos preguntado a Dios, hey Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Todos tenemos preguntas que necesitan ser contestadas. Todos necesitamos de la ayuda de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Y probablemente Dios haya contestado tus preguntas y te haya dicho hacia dónde tienes que ir o qué es lo que tú tienes que hacer. Pero ¿qué sucede
cuando yo le pregunto algo a Dios y no escucho su voz, y no escucho que Él me responde. ¿Alguien se ha sentido identificado con esto? Siendo sincero, en muchas ocasiones yo le he preguntado a Dios, bueno Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿O qué es lo que tú quieres que haga? Y por más que pregunto, no he escuchado su voz. ¿Qué sucede cuando Dios no responde mis preguntas? ¿Por qué por más que pregunto no escucho alguna respuesta? ¿Será que Dios no escucha mis preguntas? ¿Será que probablemente a Dios no le importan mis necesidades? ¿O será que Dios sí escucha mi oración? Dios sí escucha mis preguntas y me responde, pero no siempre de la forma en la que yo estoy esperando que Él lo haga, o no siempre de la forma en la que yo quiero o estoy acostumbrado a que Dios lo haga. Y quiero explicarte esto. Por lo regular, como seres humanos, tratamos siempre de encerrar o encuadrar a Dios en una forma, a una forma en la que nosotros lo entendamos. Pensamos que la única forma en la cual Dios puede hablarnos es a través de una persona, es a través de un pastor, a través de un sermón el domingo. Y no estoy diciendo que eso no suceda, pero muchas veces tratamos de encerrar o de encuadrar a Dios en esta forma. Esperamos muchas veces a que alguien venga de parte de Dios y nos diga qué decisiones tenemos que tomar en nuestra vida o qué cosas son las que nosotros tenemos que hacer. Esperamos que alguien venga y conteste nuestras preguntas, conteste nuestras dudas. Y si no sucede como yo lo espero, entonces Dios no me contesta. Entonces Dios no me habla, Dios no responde mi necesidad, Dios no escucha mi oración. Creemos muchas veces que el único momento en nuestra semana donde podemos escuchar la voz de Dios es cuando asistimos el domingo a la iglesia. Y quiero decirte algo, que Dios no es un Dios de formas, Dios es un Dios de relaciones. A veces esperamos a que Dios tome una especie de altavoz y nos hable de una forma audible y que los cielos se abran y baje algo glorioso y nos revele qué es lo que tenemos que hacer. No estoy diciendo que eso no suceda y que Dios no pueda el día de hoy abrir los cielos y presentarse de una forma física en este lugar. Pero lo que trato de decir es que muchas veces nosotros caemos en el error de tratar de encerrar a Dios en una forma. Y Dios no es un Dios de formas, Dios es un Dios de relaciones. Y Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo para que tú y yo podamos descubrir que aún en este tiempo Dios sigue escuchando nuestras oraciones y sigue contestándonos. Dios es un Dios que quiere tener una relación con nosotros. Salmos en el capítulo 116, en el verso 1 y 2 dice: amo al Señor porque escucha mis oraciones. Me escucha cuando le pido ayuda. Por eso le seguiré pidiendo toda mi vida. Nuestro Dios es un Dios que escucha nuestras oraciones. Nuestro Dios es un Dios que ve tu necesidad. Nuestro Dios es un Dios que responde a tus preguntas y lo hace de muchísimas formas, no solamente a través de un mensaje el domingo. Dios puede hablarnos a través de leer, de estudiar y de meditar su palabra, de meditar su voluntad. Dios puede hablarnos a través de pensamientos. ¿A cuántos Dios no nos ha hablado alguna vez en nuestra mente, en nuestro corazón? Sabemos que es Dios quien pone pensamientos en nosotros. Dios puede hablarnos a través de la música. ¿A cuántos Dios no les habló hace un par de minutos mientras cantábamos, mientras adorábamos, mientras levantábamos nuestras manos y exaltábamos a Dios? Dios puede hablarnos a través de la adoración, a través de la alabanza. Dios puede hablarnos a través de un buen libro. Dios puede hablarnos a través de las personas con su ejemplo. En lo personal, yo vivo con 3 personas en casa y sé que probablemente están viendo este mensaje. Mamá, estoy en la tele, estoy en el internet, saludos. Yo vivo con mi mamá y vivo con 2 de mis tíos. Vivo con un tío y una tía y los 3 son hermanos. Y vean,
Ellos no necesitan decirme, hey, la Biblia dice en este verso, en este pasaje, para decirme algo de parte de Dios, sino que con su ejemplo, con su actitud, con sus acciones, Dios me habla de una forma increíble a través de sus vidas. Y ellos han sido mis maestros y han sido la mayor bendición que Dios me ha entregado en mi vida, porque Dios los usa para poder hablarme. Dios puede usar una buena charla y un buen café con un amigo para poder hablar a tu vida. Dios puede hablarnos a través de los paisajes. ¿Quién no ha visto los amaneceres aquí en Saltillo? Son espectaculares, un amanecer rojo, naranja, de repente los atardeceres, ¿no? Morados ahí, una combinación de colores. Podemos ver la gloria de Dios y cuánto Dios nos ama cuando nos regala ese tipo de cosas. Dios puede usar y puede hablarnos a través de nuestros peores dolores, a través de nuestras situaciones más difíciles, para poder bendecir nuestra vida. El problema está en que cuando Dios no me habla como yo lo espero o como yo lo deseo, me siento frustrado porque pienso que Dios no me escucha. Pero quiero decirte una verdad: Dios nos habla todo el tiempo. Todo el tiempo Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu familia. La cuestión es, ¿cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo aprender a identificar la voz de Dios cuando Dios me habla a través de situaciones, a través de personas, a través de experiencias? Y quiero leerte una escritura que es en Primera de Samuel, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor lo llamó. «¡Hey, Samuel!». «Sí», respondió él. «¿Qué quieres? ¿Qué necesitas?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Y Elí le contesta: «Hey, yo no te llamé, vuelve a tu cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego Dios lo volvió a llamar. Otra ocasión, Samuel piensa que Elí es quien le habla, se levanta, vuelve a ir hasta su habitación y Elí le dice: «Hey, yo no te hablé, regresa a tu cama». Vuelve a suceder una tercera ocasión y ve lo que dice esta escritura. Dice: respondió Elí: «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía la voz del Señor, porque nunca antes había recibido mensaje de él. Así que el Señor lo llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue hasta donde estaba Elí. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo, y si vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y lo llamó, igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Y podemos seguir leyendo y estudiando lo que sigue en este capítulo y nos damos cuenta cómo Dios habló a Samuel en un tiempo en donde era rarísimo que eso sucediera. Sin embargo, Samuel no conocía la voz de Dios. La Biblia nos habla de que él servía en el templo, de que él vivía en el templo, pero que aún él no conocía a Dios. Y este pasaje, este verso nos enseña un montón de cosas, porque cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no supo identificar su voz porque no lo conocía, no tenía una relación con él. Sin embargo, la Biblia nos dice que Elí se da cuenta de esto y que Elí sabía que era Dios quien le hablaba a Samuel. Entonces él le dice: «Hey, si te vuelve a hablar, dile: habla, Señor, habla, Jehová, que tu siervo escucha». Y
Me llama mucho la atención esto, porque hay algo que esconde este pasaje. Probablemente Samuel no conocía la voz de Dios, pero Elí sí la conocía, porque su trabajo en el tabernáculo, en el templo, era el de sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la persona que tenía el privilegio de poder tener comunión con Dios. Él sabía quién era Dios, sabía cómo hablaba, sabía cómo se movía. Y era la diferencia que habría entre Samuel, entre el muchacho y entre Elí. Elí supo identificar su voz y se dio cuenta porque Elí era alguien que tenía una relación con Dios, tenía una relación personal con Él. Y quiero decirte algo en esta mañana. Y es que si nosotros queremos aprender a escuchar la voz de Dios, a identificar la voz de Dios en nuestra vida, tú y yo necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerlo. ¿Cómo puedo conocer yo a una persona? Relacionándome con ella, conversando, platicando con esa persona. No puedo tener una relación con alguien si antes yo no aprendo a conversar con ella. Si no aprendo antes a platicar con esa persona. Salmo 51 en el verso 6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El deseo del corazón de Dios es que tú y yo tengamos una relación íntima con Él. Es que tú y yo tengamos una relación personal con Él. Que no dependamos de alguien más, de alguien que nos cuente quién es Dios y lo grandioso que es Él, sino que tú y yo podamos experimentar su amor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque sabemos quién es Él, porque sabemos cuando Él nos habla. Y mientras más nosotros conozcamos a Dios, mientras más pasemos tiempo con Él, mientras más busquemos su palabra y su voluntad, va a ser más fácil para ti y para mí aprender a identificar y escuchar lo que Él quiere decirme, lo que Él quiere hablar a mi vida. Y este pasaje no solamente nos enseña eso, sino que hay algo más. Y Elí le dice a Samuel: hey, si vuelve a hablar, dile, habla a Dios, que tu siervo escucha. Y Samuel lo hace, y esto me habla de algo. Que para poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida, tú y yo necesitamos estar dispuestos a querer escucharla. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, tú tienes que desearlo, tú tienes que anhelarlo, tú tienes que querer. Hey, Dios, quiero que me hables. Dios, quiero que me hables. No sé qué decisión tomar, necesito escuchar tu voz. Si nosotros queremos entender lo que Dios quiere traer a nuestro corazón, necesitamos desearlo. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Dios quiere que le busquemos con todo nuestro corazón y nos enseña algo más. Este pasaje no solamente me habla de que para conocer a Dios necesito tener una relación con Él. No solamente me habla que necesito estar dispuesto a escuchar su voz, sino que necesito estar dispuesto a obedecer cuando Dios habla a mi vida. Santiago 1:22 al 25, y termino con esto, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. De nada nos sirve querer escuchar la voz de Dios si tú y yo no estamos dispuestos a obedecer cuando Dios nos habla. Cuando solamente queremos escuchar lo que nos conviene, pero no lo que Dios quiere realmente hablar a nuestra vida. Recuerdo que hace un par de años, cuando estaba en la universidad, alrededor de 6, 7 años, tenía que entregar un proyecto súper importante para poder acreditar una materia. Y como soy muy olvidadizo, se me olvidó mi proyecto en casa. Y recuerdo que era la segunda clase cuando tenía que entregar ese proyecto. Estaba una clase antes, en mi clase de inglés,
Y de repente se me prendió el foco y dije, no traje el proyecto. Me levanté, tomé mis cosas y me salí del salón. Y recuerdo que iba saliendo de la universidad y en ese tiempo deseaba con todo mi corazón escuchar la voz de Dios. Y recuerdo que al salir de la escuela sentí la voz de Dios hablando a mi vida como nunca antes la había sentido. Y sentí que Dios me decía, hey, quiero que le pidas a la camioneta que está ahí enfrente que te lleve hasta tu casa. ¿Te imaginas lo loco que suena eso? Había una camioneta afuera de la escuela y yo estaba súper apurado por llegar a mi casa. Mi universidad quedaba lejos de mi casa, alrededor de 25 a 30 minutos. Entonces cuando salgo y veo esa camioneta, Dios me habla y me dice, hey, quiero que le pidas a esa camioneta que te lleve hasta tu casa. Y luché muchísimo, porque dije, bueno, Dios, o sea, es mi desesperación que tengo que llegar o realmente me estás hablando. E imagínate que estás estacionado y que llega un loco y te dice, hey, ¿me puedes llevar a mi casa? Es que loco, ¿no? Decidí no escuchar esa voz. Tomé un taxi y me fui hasta mi casa. Y mi sorpresa fue que cuando bajé del taxi, para entrar a mi casa, esa misma camioneta que estaba estacionada pasó enfrente de mi casa. Y probablemente esa persona tenía el mismo recorrido y la misma ruta, ¿no?, que yo en ese momento. Y en ese momento entendí que si yo hubiese escuchado la voz de Dios, probablemente Dios hubiese hecho algo en la vida de esa persona y hubiese bendecido mi vida también. Pero decidí no hacerlo. Y aún hoy en día a veces me cuestiono y digo, hubiera escuchado a Dios, me hubiera ahorrado 60 pesos de un taxi y hubiera podido ser bendecido. Necesitamos estar dispuestos a escuchar su voz, pero no solamente por escucharla, sino que necesitamos estar dispuestos a obedecer lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, porque hay bendición cuando tú y yo somos obedientes a la voz de Dios. Dios habla a los que saben esperar y a los que están dispuestos a escuchar su voz y obedecerle. Y lo más importante de este mensaje es que tú sepas que todo el tiempo Dios está hablando a nuestra vida, que Dios quiere traer algo diferente cada día a ti y a mí, y que para poder descubrirlo, tú y yo necesitamos tener una relación personal con Él. Dios quiere que nos relacionemos con Él. Dios quiere que tú y yo aprendamos a escucharlo, aprendamos a disfrutar lo que hay en su corazón para nosotros. Necesitamos estar dispuestos a escucharlo, desearlo con todo nuestro corazón, pero también necesitamos estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos habla. Así que quiero pedirte, si te sientes cómodo, que te levantes un momento de tu lugar. Si estás en casa, puedes ahí levantarte y puedes levantar tus manos unos minutos y decirle, hey Dios, aquí estoy. Dios, quiero aprender a escuchar tu voz. Dios, quiero que me hables. Dios, quiero aprender a identificar cuando tú me hablas, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tu presencia está en esta mañana, Señor, con cada uno de nosotros. En cada lugar, Señor, donde hay personas escuchando esto, tú estás en este lugar, Señor, y tú hablas a nuestra vida, Padre. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que durante todo este día y durante toda esta semana tú hables al corazón de cada persona que esté dispuesta, Señor, a escucharte, que esté dispuesta a obedecer tu palabra, que esté listo, Señor, para tener una relación contigo y descubrir que aún hoy tú sigues hablando y sigues respondiendo a nuestra necesidad. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Háblanos, estamos dispuestos, estamos listos, te anhelamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú siempre tienes algo nuevo que hablar a nuestra vida. Espíritu
Espíritu Santo, bendice a cada persona que está hoy en este lugar, a cada familia, a cada persona que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. Yo sé que tú estarás hablando, Señor, y que tú nos estarás mostrando qué camino tomar. Gracias por este increíble tiempo, por tu atmósfera y por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso ahí a Dios conmigo? Gracias, a todos. Lo hicieron increíble, son increíbles. Una hora tan increíble. Amigos, el día de hoy. La verdad que estamos ha despedidos.